Dice allí la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 2 de Colosenses, versículos del 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigaos y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tú nos has traído en esta mañana con cuerdas de amor, como leíamos hace un momento. Y nosotros esperamos que el poder de tu Espíritu Santo nos permita predicar la palabra con fidelidad y rendir nuestro corazón a ella. Eso es lo que te pedimos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, cuando nosotros estamos leyendo esta epístola a los Colosenses y leemos los versículos que acabamos de leer y otras epístolas del Nuevo Testamento, no debemos pasar por alto quién está escribiendo estas líneas. El instrumento que el Espíritu Santo está utilizando fue el antiguo Saulo de Tarso, que fue el perseguidor más fanático que tuvo la iglesia primitiva en sus primeros años. Por ejemplo, contando su testimonio ante el rey Agripa, ya Pablo dice en Hechos 26:9, Pablo le dice que hubo una época en su vida en la cual él creía que tenía un deber. Y escuchen lo que dice. El deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Capítulo 26 de Hechos, versículos del 9 al 11. El corazón de Saulo de Tarso estaba lleno de odio contra Cristo y contra su iglesia. Fue un feroz perseguidor. Era el instrumento en esos momentos que las autoridades tenían para arremeter contra la naciente iglesia. Ahora, hermanos, es interesante notar cómo varias décadas después lo encontramos agonizando en oración por esos mismos creyentes que antes perseguía, y haciendo un esfuerzo enorme porque vivieran sus vidas centradas en Cristo, al que antes aborrecía. Ustedes se recuerdan cómo se convierte Saulo de Tarso en Pablo, ¿verdad? Y Cristo le dice, ¿por qué me persigues? A ese Cristo que Saulo estaba persiguiendo con toda la intención de su corazón, es al que ahora le está proclamando aquí, diciéndole a los creyentes que tienen que vivir su vida centradas en Él. El Evangelio, hermanos, cambió de tal manera la perspectiva de las cosas en él, que ahora Pablo aborrecía lo que antes amaba y ahora estaba amando lo que antes aborrecía. Pablo dice en Filipenses 3 que todos estos aspectos de su religión en los que antes se gloriaba, después de conocer a Cristo lo consideraba como basura. Todo lo que él antes tenía por ganancia, todo lo que era necesario para él, todo lo que él veía como un logro, dice, ahora lo tengo por basura. ¿Y por qué? Por causa de Cristo, al cual él perseguía. Pero esa experiencia, hermanos, discúlpenme, no es exclusiva de Pablo. En mayor o menor medida, eso es lo que ocurre en todos los creyentes salvados por la gracia de Dios. Pedro dice en su primera carta que los verdaderos creyentes amamos a Cristo sin haberle visto. Amamos a Cristo sin haberle visto. Y vamos a buscar el texto un momentico.
Dice allí, en Primera de Pedro 1 al 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es increíble el poder y la naturaleza de la fe cristiana. Nosotros estamos amando sin reservas a un Cristo que no vemos. Sin embargo, tenemos la certeza de su existencia y Él obra en nosotros de una manera extraordinaria, cambiando nuestros corazones y diciéndole no a lo que antes decíamos sí y diciéndole sí a lo que antes odiábamos sin causa. Y en 1 de Juan 4:20 dice que si alguno profesa amar a Dios, a ese Dios que no vemos, y al mismo tiempo aborrece a sus hermanos en Cristo, es un mentiroso. Dice allí 1 de Juan 4:20 al 21, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ame a Dios, por consecuencia, ame también a su hermano. Pablo amaba a Cristo y consecuentemente amaba a su iglesia. Por eso se preocupa profundamente cuando ve la amenaza que se cierne sobre esta iglesia en Colosas, y esa amenaza era nada más y nada menos, como hemos visto en esta serie, que los creyentes quitaran a Cristo del centro de sus vidas. Cristo y algo más. Cristo no es el centro. El centro es la filosofía. El centro son las tradiciones judías. El centro es un ministerio de conocimiento oculto que todavía no han entendido porque tienen que madurar para llegar a ese conocimiento. Y es esa preocupación la que se refleja en este pasaje, hermanos. Por eso en este pasaje vemos en los versículos 6 y 7 que Pablo exhorta a los colosenses y por ende, mis queridos hermanos, a todos nosotros, a vivir una vida centrada en Cristo. En el versículo 8 nos advierte de los peligros que amenazan una vida centrada en Cristo. Y finalmente en los versículos 9 y 10 nos da la razón fundamental por la que debemos vivir una vida centrada en Cristo. Así que veamos en primer lugar el primer punto de nuestro mensaje, la exhortación a una vida cristocéntrica. Colosenses 2, versículos del 6 al 7. Dice allí, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En este texto, hermanos, vamos a encontrar el primer imperativo de la carta, el primer mandamiento. Todos sabemos que el modo imperativo es un modo que se caracteriza por dar órdenes. Cuando vemos que alguien está hablando en modo imperativo, nos está diciendo, haz esto. No nos dice, por favor, tú quieres entender, a ver si tú pudieras hacer esto. No, Él no nos da un argumento para tratar de convencernos, sino que nos da una orden. Y ese es el primer imperativo de la carta. Hasta ahora Pablo se había esforzado por hacer entender a los creyentes de Colosa lo que había ocurrido en sus vidas a causa de Cristo. El cambio tan radical que se había operado en ellos en lo que respecta a su estatus legal delante de Dios y la transformación que Dios había obrado en sus corazones. Eso es lo que hemos visto hasta hoy. Pero a partir de ahora, hermanos, y sobre todo en los capítulos 3 y 4, nos vamos a topar con una serie de imperativos, de órdenes, de mandamientos que Pablo da. 29 en total, a través de los cuales el apóstol quiere hacernos ver las consecuencias prácticas de haber abrazado a Cristo y al Evangelio por la fe. Así que en la primera sección de la carta, como habíamos dicho hace un tiempo, nosotros comenzamos a encontrarnos con toda la serie de bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo. ¿Quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros? A partir de ahora vamos a ver las demandas éticas de eso. ¿Cómo debemos comportarnos a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Como dice un comentarista, hermanos,
las creencias que no tienen un impacto sobre nuestra conducta son inútiles. Si tú dices creer algo y tú no vives a la luz de lo que crees, en realidad no lo crees. No es una creencia útil. Es posible que tú tengas algún tipo de simpatía por eso, pero no lo crees en verdad porque no vives a la luz de lo que tú dices creer. Pero debo reiterar una vez más, hermanos, lo que vimos en el primer sermón de esta serie. Esos imperativos vienen como resultado de lo que ya Dios hizo por nosotros, no al revés. Entiendan esto. En otras palabras, no obedecemos a Dios para ser aceptados por Dios ni para ser bendecidos por Él, sino que ya hemos sido aceptados y bendecidos en Cristo. Si invertimos ese orden y pensamos que nosotros debemos ganarnos el favor de Dios, entonces no estamos promoviendo el cristianismo, sino que estamos promoviendo el moralismo. Y hermanos, el moralismo está tan lejos del cristianismo como la depravación moral. Un perverso moral está lejos de Cristo y un moralista igual. Nunca vamos a poder enfatizar esta verdad bíblica tanto, hermanos. Es muy importante que lo entendamos, porque en todos nosotros hay una tendencia a querer ganar aceptación delante de Dios por nuestros propios méritos. Es decir, que en el corazón de todo creyente se esconde bien agazapado un fariseo. Y eso es totalmente opuesto al Evangelio. Todo el bien que recibimos de la mano de Dios es únicamente en virtud de los méritos de Cristo, no de los nuestros. De ahí el énfasis de Pablo en toda esta sección en la centralidad de la persona de Cristo. Un énfasis, hermanos, que encontramos de hecho a través de toda la carta. Por ejemplo, hasta ahora los textos que nosotros hemos estudiado de Colosenses. Escuchen aquel texto que dijimos que nos íbamos a aprender de memoria, ¿verdad? Y que estamos haciendo un esfuerzo por hacerlo. Por ejemplo, dice a partir del versículo 15, escuchen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. ¿Están entendiendo, hermanos? Estamos solamente leyendo lo que ya estudiamos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, de la cruz de Él. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿En el cuerpo de quién? De Él, por medio de la muerte, para presentar los santos y sin mancha. Ahora, vamos aquí a que estamos en el versículo 6 y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Hermanos, en todo momento lo que hemos estudiado hasta ahora, Pablo está diciendo, el centro es Él. ¿Y quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana, personal y como iglesia de Colosas tenía que ver con Cristo en el centro. Cristo en el centro. Pablo está profundamente interesado en que estos hermanos no se muevan ni un milímetro de su dependencia de Cristo. Aquí queremos hacer una pregunta que sirva como colofón a lo que vamos a ver ahora. ¿Está tu vida centrada en Cristo, mi querido hermano? Él es el centro de tus motivaciones. Él es el centro de tus planes.
Él es el centro de tus pensamientos, Él es el centro de tu esperanza y en Él tú esperas todas las cosas. Es así. Dice el versículo 6, vamos a leerlo de nuevo. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él. Así como dimos inicio a nuestras vidas cristianas al abrazar a Cristo por la fe, y recordemos, hermanos, no es el tema de nuestro sermón, que nosotros no vinimos a Cristo porque quisiéramos, Él vino a nosotros. Así debemos continuar ahora nuestras vidas, andando en Él. Pero antes de explicar lo que esto significa, hay algo aquí que no quiero pasar por alto, hermanos. Pablo define en este texto al inicio de nuestras vidas cristianas como haber recibido, escuchen bien, al Señor Jesucristo. Hubo hace poco una manera de pensar que decía, un creyente puede recibir a Cristo como Salvador y no como Señor. Estos teólogos planteaban que la vida cristiana se puede vivir en dos etapas. La primera es cuando somos salvos por Cristo, decían ellos. La segunda es cuando venimos a ser discípulos de Cristo. En la primera etapa, el cristiano dice ser salvo, pero es gobernado por su yo. Aunque ahora Cristo está dentro de su vida, no gobierna su vida. Mientras que en la segunda etapa, dicen ellos, ya Cristo está sentado en el trono de nuestras vidas como el Señor. Pero puede haber una etapa donde el creyente diga, yo creo en Cristo, Él es mi Salvador y yo sigo gobernando mi vida. Decían ellos eso. Pero eso es totalmente ajeno a las enseñanzas de las Escrituras, hermanos. El énfasis del Nuevo Testamento está en el hecho de que Cristo es el Señor. Cuando lo abrazamos a Él por la fe, no lo hacemos simplemente como Salvador, sino como todo lo que Él es y que hemos estado viendo a lo largo de esta carta. ¿Cómo es posible que no gobierne Cristo en el corazón de un discípulo? ¿Saben cuántas veces aparece la palabra Salvador en el libro de los Hechos para referirse a Cristo? En los Hechos que nos narra cómo se origina la iglesia y los primeros tiempos, ¿verdad?, de la iglesia cristiana. 2 veces aparece Jesús como Salvador, Cristo como Salvador, en Hechos 5:31 y en 13:23. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra Señor en el libro de los Hechos? 105 veces. El énfasis de la iglesia cristiana en sus primeros años es tan claro como la luz del día. Jesucristo es el Señor y nadie puede ser salvo a menos que se someta voluntariamente al señorío de Cristo. Si Cristo no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Ahora, el punto que Pablo está haciendo en el versículo 6 es que de la misma manera que en un momento de nuestras vidas abrazamos a Cristo como el Señor, y el verbo que Pablo usa aquí señala una acción que se hace una vez y para siempre. Nosotros abrazamos a Cristo ya como Señor. Así también por el resto de nuestros días debemos continuar viviendo nuestras vidas en Él como Señor. El verbo andar señala una acción continua. Es decir, ya nosotros abrazamos a Cristo de una vez por siempre y andamos y continuamente andamos en Él como Señor. Un comentarista lo explica de este modo: que sea Cristo el que establezca nuestros valores, el que guíe nuestros pensamientos y el que dirija nuestra conducta. Hermanos, no se trata simplemente de vivir con Cristo, sino de hacer de Cristo la atmósfera de tu vida. Es vivir en dependencia de Cristo. Es vivir en consonancia con Cristo. Es vivir para la gloria de Cristo y siguiendo las pisadas de Cristo. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Noten que es en Él, todo el tiempo en Él. Hermanos, eso es una vida cristocéntrica, que lo tiene a Él como el centro de su vida.
Noten cómo Pablo define ese andar en Cristo, en el que Cristo ocupa su justo lugar como Señor. Y vamos ahí a volver a leer el versículo 6 y vamos a leer también el 7. Dice allí, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El primer participio que usa Pablo aquí es arraigados o enraizados en Cristo. Este verbo señala una acción irrepetible que ocurrió en el pasado, pero cuyos resultados todavía se experimentan en el presente. Fuimos arraigados en Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El principio está en voz pasiva. Un comentarista dice lo siguiente: Dios bondadosamente ha sembrado mi alma en el terreno de la gracia inmutable e inconquistable de Cristo. Tu alma fue sembrada en Cristo. Sus raíces deben estar en Cristo. Por lo tanto, ya tenemos todo lo que necesitamos para seguir creciendo en nuestras vidas cristianas. ¿De dónde un árbol extrae lo que es necesario? Del suelo donde fue sembrado. Si tus vidas fueron sembradas en Cristo, ¿de dónde vas a extraer para seguir viviendo? De Cristo. Ese terreno tiene todos los nutrientes, mi querido hermano, que necesita el árbol de nuestra nueva vida en Cristo para continuar su crecimiento fuerte y saludable. A ese árbol no es necesario echarle abono de ninguna parte, porque tiene el mejor abono que puede tener, que es la gracia de Dios. Pero luego Pablo pasa del ámbito de la agricultura, es decir, ser sembrados, enraizados, al ámbito de otra cosa, la construcción. Dice allí en el versículo 7, hermanos, arraigados y sobreedificados en Él. Sobreedificados en Él. No solo fuimos enraizados en Cristo, sino que ahora continuamos siendo edificados en Cristo. Puede ser que tú mismo no estés consciente de este crecimiento, mi querido hermano, pero Dios no deja sus obras por la mitad. Dios no es un constructor falible. No le faltan los materiales de construcción y tampoco se cansa. Las inclemencias del tiempo no paran su obra. Él no edifica por gusto. Así que Dios está comprometido con tu vida para seguir sobreedificándola en Cristo. Y tú tienes que entender que cada vez que tú tengas que pasar por una aflicción, Dios está edificando en tu vida. Que cada vez que tengas un problema, Dios está edificando tu vida. Y que cada vez que tú estés enfermo, Dios te está enseñando algo porque está edificando tu vida. Dios está añadiendo un ladrillo por aquí, otro ladrillo por allá, hasta que Él complete por gracia la obra que inició por gracia. Hace poco, hace un ratico leíamos o cantábamos un himno tremendo. Gracia admirable o sublime gracia. Oh gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Esa misma gracia es la que Dios utiliza para edificar tu vida. Mi hermano, eso debe ser un gran estímulo para ti. Saber que nada de lo que está pasando es por gusto. Dios no es medalaganario. Cada vez que hace una acción sobre ti, es porque Él te está edificando y conformándote a la imagen de su Hijo. Eso no lo puede lograr nadie más en este mundo. Solamente Dios lo puede hacer. Y nosotros debemos dar gracias por eso, porque Él está comprometido con edificar nuestra vida. Dios no nos ha dejado a nuestras propias expensas después de nuestra conversión. Ya te convertiste en hijo amado y ahora te amo mucho y quédate ahí hasta que yo venga en gloria. No, eso no fue lo que pasó. Él sigue obrando en nosotros de la misma manera que en el principio de nuestras vidas cristianas sembró nuestras vidas en Cristo, así las edifica. En la misma medida, mi querido hermano, en que tú andas en Cristo, en esa misma medida eres edificado en Él.
Y como decíamos en el sermón anterior, los árboles crecen y fructifican mediante el suelo en el que fueron sembrados. Si es una tierra fértil, nacen más rápido y fructifican más rápido, ¿verdad? No hay una tierra más fértil que Cristo. Y todo esto trae como resultado, versículo 7, que los creyentes sean fortalecidos en su fe, que es el tercer participio del versículo 7. Es decir, en la convicción de aquellas cosas que han creído, de manera que no serán fácilmente movidos por las falsas doctrinas. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos diciendo, hermanos? Estamos diciendo que Cristo en el versículo 6 debe ser el centro de su vida, que fuimos sembrados en Cristo, que estamos siendo edificados en Él, que estamos confirmados en la fe y que nada puede movernos de eso. Porque de acuerdo a cómo Dios está edificando, nosotros estamos siendo confortados en nuestra fe. Finalmente Pablo dice en el versículo 7 que ese andar en el que Cristo ocupa su lugar se caracteriza por una abundancia de gratitud, por acciones de gracia. Miren el versículo 7. Y es interesante notar, hermanos, el énfasis que Pablo hace en esta carta en las acciones de gracia, en ser agradecidos. ¿Y por qué tanta insistencia en el asunto? Bueno, hay un comentarista que se llama David Garland que lo explica de este modo. Dice, de igual modo que unas lustrosas hojas verdes son señal de salud en una planta, una acción de gracias abundante es la infalible marca de una vida espiritual saludable. Quienes rebosan de gratitud por lo que Dios ha hecho ya no son presa fácil de la ansiedad y de la duda. No tienen la necesidad ni el deseo de buscar satisfacción en algún otro lugar y no pueden ser captados por falsas promesas o sacudidos por fanáticos detractores. Mis queridos hermanos, una persona ingrata que no esté agradecida por lo que se hace por él, demuestra ser un soberbio y Dios resiste a los soberbios. ¿Y saben por qué es un soberbio? Porque cree que todo lo que se hizo por él se lo merece y que todavía merece más. No se está dando cuenta de la acción de gracia que viene a sus manos. Y por eso Pablo le está diciendo a los creyentes, eso es contrario a lo que un creyente debe ser. Porque un creyente debe agradecer mucho lo que Dios ha hecho por él, porque él no merece nada. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. ¿Qué tú mereces? Lo hizo por gracia. Por ti y por mí. He aquí, hermanos, la exhortación de Pablo a que vivamos una vida con Cristo en el centro. Con Cristo en el centro. Pero eso no es tan sencillo como parece. Porque no solamente tenemos que luchar con el pecado que todavía mora en nosotros y que es un obstáculo a que tengamos a Cristo en el centro y que lucha constantemente por movernos a la autosuficiencia en vez de a la ateodependencia y a buscar nuestra felicidad y contentamiento en un montón de cosas fuera de Cristo, sino que el diablo tratará por todos los medios posibles de que nosotros no vivamos una vida con Cristo en el centro, centrada en Él. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado, los peligros que amenazan a una vida cristocéntrica. Versículo 8. Dice allí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, cuando nosotros leemos este versículo 8 y leemos el versículo 4, que ya dejamos atrás, donde dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, nos damos cuenta que el peligro de la herejía que estaba en esos momentos teniendo lugar en Colosas, a los colosenses, no era algo trivial, no era una cosa que estaba en el aire, sino que era una amenaza con un cuerpo, era real. Los creyentes en Colosa todavía permanecían firmes en lo que habían creído, pero la amenaza que se cernía sobre ellos era un peligro real.
Tengan cuidado, le dice Pablo. Miren que no crean con palabras persuasivas. Miren que no crean por huecas sutilezas y que los muevan de Cristo. Mirad que nadie os engañe, dice al principio del versículo. Tengan cuidado con las palabras engañosas. Y esta palabra es distinta a la del versículo 4. Es decir, significa secuestrar, engañar, es secuestrar. O capturar como presa o botín de guerra. ¿Saben qué, hermanos? En toda la vida, cuando tú eres engañado por alguien, tú eres cautivo del que te engañó. Pero si eso es real en la vida, es mucho más real en la vida espiritual. Por eso la Biblia de las Américas lo traduce: mirad que nadie os haga cautivos o presos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Los falsos maestros, aquellos que predican algo que no es la verdad, son como depredadores que capturan a sus víctimas para hacerles daño. Es como un felino que cogió un venado y lo despedaza. Los cautivan, los hacen sus esclavos, los engañan. Ahora, hermanos, la advertencia de este versículo va más allá de leer filosofía secular o estudiarla o no, porque algunas personas comienzan a leer el versículo y dice, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y dicen, ya está, si yo no leo ni filosofía. Yo no sé quién es Nietzsche, ni quién es Descartes, ni quiénes son los filósofos griegos, ni sé quién es Carlos Marx. Yo no leo nada de eso. Pero hermanos, si fuera así, el problema no fuera muy grande, pues el estudio de la filosofía no es muy popular hoy. Pero en los días de Pablo, que es como se está escribiendo este versículo, se usa la palabra filosofía para describir cualquier sistema de pensamiento que tratara de enseñar a los hombres de cómo vivir en este mundo. Un historiador dice lo siguiente al respecto: todo lo relacionado con las teorías acerca de Dios, del mundo y del significado de la vida humana era denominado en ese tiempo filosofía. Si sustituimos en este versículo, hermanos, la palabra filosofía por cosmovisión o perspectiva de la vida, tal vez tenga más sentido para nosotros. Si pudiéramos leer ahí, mirad que nadie os engañe por medio de otro tipo de cosmovisión o perspectiva de la vida. Mi querido hermano, cualquiera que pretenda enseñarte, directa o indirectamente, a través de los medios masivos de comunicación o no, cómo tú debes vivir tu vida y manejar tus asuntos, que sea contrario a la mente de Cristo revelado en su palabra, está incluida en esta advertencia de Pablo. Cómo criar tus hijos, cómo desenvolverte en tu matrimonio, cómo usar tu dinero, cómo hacer cualquier cosa que sea contrario a lo que Cristo ha dicho. Pablo le dice, ten cuidado que no te engañe y te tome preso. Por más sofisticados que suenen, esos maestros son huecas sutilezas. Sutiles como Satanás, pero escuchen lo que está diciendo Pablo, son huecas, no tienen cuerpo. Una vez que tú te dejas engañar, si la tomas te darás cuenta que lo que hay dentro es aire. Aire. Lo que dicen suena bien, pero es una ilusión. Eso es lo que encierra la palabra. Y es en ese sentido en el que Pablo está usando la palabra en Colosenses 2:8. Mis hermanos, esas perspectivas humanas de la vida no pueden compararse con los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que están depositados en Cristo y que vimos en el sermón anterior. ¿Cuál es la fuente de esas filosofías o perspectivas de la vida? En primer lugar, dice el texto que son las tradiciones de los hombres. Mi hermano querido, si tú estás viviendo tu vida como te dicen los psicólogos o como te dice otra persona y no según Cristo, tú estás desechando la revelación del Dios de toda sabiduría para comprar la opinión de otro hombre limitado y falible igual que tú.
que muy probablemente será rebatido dentro de unos años por la opinión de otro hombre limitado y falible igual que él. Todos los que estudiamos alguna carrera se darán cuenta que lo que hoy es verdad dentro de 5 años es rebatido por otro que viene con otra verdad. Y así es la vida de este mundo. Las filosofías, los principios vienen y van y vienen y van y muchas veces se contradicen. La única verdad que es eterna es la de Cristo. Por otra parte, Pablo dice aquí que estas huecas filosofías son conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, esto es una frase que da bastantes dolores de cabeza. No solamente a nosotros, sino a los comentaristas también. Y en los días de Pablo, esta palabra, rudimentos, conforme a los rudimentos del mundo, era usada para designar las letras del alfabeto o los principios fundamentales de una ciencia. Por ejemplo, como nosotros decimos A, B y C, esos son los rudimentos del lenguaje, ¿verdad? Saberse el alfabeto. Incluso los componentes físicos del mundo. ¿Qué cosa es el mundo? Tú puedes decir, es una montaña, es un río, hay un valle, y estás describiendo lo que es el mundo conocido. Pero también se usaba para hablar de seres espirituales que de alguna manera incidían en el mundo de los hombres. Si Pablo lo está usando en el sentido de las cosas elementales y físicas aquí, lo que él está diciendo, como dice John MacArthur, es que abandonar la verdad bíblica por abrazar una filosofía hueca es como regresar al curso preescolar después de haber alcanzado un doctorado. Usted es doctor en ciencias y máster en ciencias y cuando comienza a escuchar la voz de los hombres se convierte en un alumno de preescolar. Puede que suene más sofisticado, pero te has hecho más ignorante, es lo que Pablo quiere decir. Lejos de creerte más sabio y de haber comprado una sabiduría que es hueca, dice Pablo, te has hecho más ignorante, no eres más sabio. Pero otros comentaristas opinan que Pablo está haciendo referencia al hecho de que detrás de todas esas falsas doctrinas hay una influencia demoníaca para apartar a los hombres de Cristo y su palabra. Porque miren lo que dice el versículo 10, que no hemos llegado ahí todavía, pero que nos da una imagen. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Verdad? Ambas interpretaciones pueden ser ciertas. Darle la espalda a la revelación de Dios no nos hace más inteligentes, sino más ignorantes, porque toda verdad procede de Él. Y ciertamente, también, detrás de esas falsas doctrinas y esas filosofías que vienen para llevarte por un rumbo que no es el de Cristo, en ellas hay una influencia demoníaca que no siempre se ve tan claramente. Por ejemplo, hermanos, dice en 2 de Corintios 11, del 2 al 3. Voy a ir ahí un momento para leerles ese texto. 2 de Corintios 11, del 2 al 3, dice, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo, dice el apóstol. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y lo que está diciendo Pablo aquí, yo me temo mucho que ustedes le hagan caso a una filosofía que viene del diablo. Fue la misma filosofía que engañó a Eva en el paraíso. Yo me temo mucho, dice Pablo eso. Y en los versículos del 13 y 15 de ese mismo capítulo, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice Pablo, puede ser que estemos delante de un obrero del diablo en vez de un obrero de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que enseña y por lo que vive. Por lo que enseña y por lo que vive. Mi querido hermano, es muy complicado
cuando entendemos que la Biblia está demostrando claramente algo y se predica desde aquí y nosotros decimos, pero eso no debe ser tan así. Estamos siendo extremistas. Cualquier opinión humana que no sea conforme a Cristo, por brillante que parezca, si contradice la clara enseñanza de la palabra de Dios, tenemos que decir fielmente como el profeta Isaías en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No son hijos de Dios. No hay luz en ellos. Pero parecen hablar tan bonito. No son hijos de Dios. Pero lo dicen también, no son hijos de Dios. O como dice Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre, sí, si no habla conforme a Dios es un mentiroso. Hemos visto entonces, hermanos, la exhortación a una vida cristocéntrica, con Cristo en el centro, y los peligros que amenazan a una vida cristocéntrica. Hasta aquí quisiera decirles algo. ¿De verdad ustedes creen que estamos viviendo y pensando con Cristo en el medio? Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que hacerle un altar invisible en nuestra iglesia a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir como iglesia conforme a la palabra de Dios. Ninguno de nosotros debe predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y ninguno de nosotros debe vivir apartado de la palabra de Dios, ni pensar conforme a los rudimentos del mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Y si tú estás pensando diferente a como Dios piensa, entonces arrepiéntete y vuelve al mismo lugar. Vuelve a tomar del arroyo principal, que es Cristo. Porque cuando tomes de Cristo, tú no vas a tener sed jamás. Como él mismo dice. Si tomas de las aguas de este mundo, tendrás una sed insaciable, que no se sacia nunca. Porque después que un deseo es terminado, comienza otro. Y casi siempre ese que comienza es más grande que el anterior. Hasta que tú tienes unos deseos que son imparables. Porque tienes una sed que no se calma. Porque no vas a tomar del agua viva que es Cristo. Decía Agustín que el alma del hombre, parafraseando, no descansa hasta que no se encuentra con el Señor. Porque cada hombre tiene un alma del tamaño de Dios dentro. Solamente Dios lo puede llenar. Solamente Dios la puede llenar. Vamos en tercer lugar y más breve, hermanos, a la razón fundamental para una vida cristocéntrica. Versículos 9 y 10. Vamos allá. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sabes por qué debes centrar tu vida en Cristo y en nadie más? Ya leímos esos versículos 9 y 10. Cristo asumió en su encarnación una naturaleza humana idéntica a la nuestra, aunque sin pecado. Pero la deidad que también mora en Él no fue disminuida en ningún sentido. En Cristo habita toda la deidad. Él es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios hecho hombre, con todos los atributos de Dios al 100%. Si pudiéramos decir eso y no estuviéramos diciendo algo que se parezca a una herejía, porque no hay porcientos para Dios. Dios es infinito y sus atributos también. Así que discúlpenme el porciento. Sproul comenta sobre esto, dice, la plenitud de Dios que los herejes pretendían ofrecer, en realidad reside en Cristo. Y lo hace corporalmente a través de su encarnación, la cual ocurrió en aras de su muerte reconciliadora. Esta plenitud, por lo tanto, se obtiene solo a través de Él. Cristo es plenamente Dios, hecho visible en carne.
Y este punto, hermanos, nosotros lo ampliamos suficiente cuando predicamos sobre el versículo 15, ¿se acuerdan? Él es la imagen de Dios invisible. Aquí lo que está haciendo Pablo es sobreenfatizar ese punto. Cristo es Dios hecho carne. Ahora, hermanos, escuchen, viene aquí una repercusión de este punto. Si ese Cristo no es otro que Dios encarnado, y nosotros hemos sido injertados en Él, pregunta número 1, ¿qué te falta? Mi querido hermano, tú y yo estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Todo lo relacionado con nuestra salvación, con nuestra santificación y con tu madurez espiritual, todo lo tenemos en Cristo. No hace falta nada más. Y la esperanza para vivir en este mundo gozosos, a pesar de los problemas, también están en Él. Y en su venida. ¿Saben cuántos creyentes, hermanos, se pasan la vida buscando una segunda bendición espiritual? Porque los han convencido de que si no hablan en lenguas o tienen otra cosa, son creyentes incompletos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, vayamos a 1 Corintios 12, del 12 al 13, como muestra un botón solamente. 1 Corintios 12, 12 y 13. Primera de Corintios 12, 12 y 13. Dice allí la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno, está hablando de la iglesia, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, dice el versículo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mi querido hermano, si tú has creído en Cristo, y has sido insertado en un cuerpo, y has sido bautizado en el Espíritu Santo, no necesitas volver a esperar un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Eso es una falacia. No necesitas ser completado con otro bautismo del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo te selló cuando tú creíste en Él. Y no necesitas ser rellenado del Espíritu Santo, porque tú fuiste bendecido en Cristo. Sea lo que sea, no necesitas nada más. Pero eso solamente no ocurre a nivel religioso, hermanos. La propaganda de este mundo está diseñada para hacernos sentir insatisfechos si no tenemos esto o aquello. Necesitas ser completado con algo. Por eso no puedes estar feliz nunca. Por eso no puedes estar tranquilo, por eso no puedes decir yo tengo lo suficiente para mi vida esperando en el Señor. No, tú siempre necesitas aquello último que entró para ser completado. Porque si no, la propaganda te hace sentir que te falta algo como un brazo. Y no puedo, sin eso, no puedo. Pero Pablo nos hace ver en este texto que estar en Cristo es estar completo. En toda la dimensión del ser humano, en toda la dimensión. Mis hermanos, podemos decir sin temor a exagerar que prácticamente todos los problemas del cristiano tienen su origen en una mala comprensión de esta verdad que Pablo transmite en este pasaje. La iglesia de Colosas estaba caminando bien, pero Pablo les hace ver que si querían permanecer firmes en su fe, si querían seguir corriendo bien la carrera, debían sostener con Cristo una relación en constante crecimiento y debían recordar continuamente la plenitud que poseían en Él. Mi querido hermano, tú debes crecer en Él, debes andar como Él, debes pensar de acuerdo a sus pensamientos, y cuando eso no pasa, vienen los problemas. Cuando tú no tienes a Cristo como la piedra angular de tu vida, vienen los problemas.
comienzas a ser movido para acá, como un barco en alta mar, viene la tempestad y te trae una ola contra aquel arrecife, y después te trae la ola de regreso, te vuelve a poner aquí, te vuelve a tirar contra el otro arrecife, y entonces eres como un barco que lo mismo va para estribor que para babor. ¿Por qué? Porque te moviste de la piedra. Si estás en la piedra, las tempestades no te llevan para ninguna parte. No te llevan para ninguna parte. Mi querido hermano de Iglesia Evangélica de la Gracia, y los creyentes que aún no pertenecen a nuestra membresía, una pregunta: ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Qué tan consciente estás de su presencia en tu vida? Sobre todo, ¿cuánto estás inmerso en las cosas cotidianas del día a día que nos están acabando muchas veces con el ánimo, con el gozo y con todo? ¿Cuánto esta crisis te está moviendo de la piedra? Esta gran tempestad, ¿cuánto te está sacando de la piedra y te tira contra los arrecifes? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿De verdad está en el centro de tu vida? ¿Es el Evangelio lo que domina tus pensamientos cuando estás en medio de la lucha con las tentaciones o cuando te asalta el temor o la ansiedad? Cuando estás temiendo porque lo que tenemos al lado es un gran león rugiendo. Y cuando uno escucha rugir un león, lo primero que pasa es que teme. Pero cuando temes, ¿hacia dónde vas? ¿Sigues escuchando el león del mundo o vas a guarecerte bajo el león de la tribu de Judá, que es el león más poderoso que existe? ¿A dónde vas? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Pablo dice, Cristo es el centro de tu vida. ¿Es eso verdad? Pablo no envió esta carta a un grupo de teólogos para que analizaran las implicaciones del Evangelio. No envió esta carta a expertos en griego o eruditos que pudieran decir esta palabra tiene no sé cuántas implicaciones y participios para que estudiaran su etimología. No. Esta carta fue escrita para un grupo de creyentes como tú y como yo, que necesitaban recordar constantemente que nosotros estamos completos en Cristo. Que necesitaban estudiarlo todos los días, que necesitaban recordarlo todos los días y que necesitaban tener relación con Él todos los días. Lo que necesitamos no es una segunda obra de bendición. Lo que necesitamos no es que nuestras circunstancias sean mejores. Lo que necesitamos no es que venga un ángel de cuerpo y nos diga delante de nuestra cara que vamos siendo bendecidos y que al final nuestra tribulación pasará. Sino, hermanos, afianzarnos cada vez más a las verdades del Evangelio que ya conocemos. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a los muchachos, jóvenes o personas mayores que no conocen a Cristo aquí, déjame decirte algo, hay una piedra inconmovible que si tú construyes tu vida alrededor de esa piedra, y esa piedra es la piedra angular de tu existencia, no hay tormenta que te pueda echar contra los arrecifes. No hay tormenta en la vida que te pueda desarraigar de las convicciones que se depositan en esa piedra. Yo te invito hoy a que dejes de creer huecas sutilezas y que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe para que tú lo puedas tener como el centro de tu vida. Vamos a orar. Gracias.